Hola, buenas noches. Bienvenidos al momento de buena lectura que vamos a compartir una vez más como cada noche con ustedes en este momento con el libro de Henry Nouwen En el nombre de Jesús. Y hoy tenemos el gusto de empezar el capítulo 2. Hoy arrancamos el capítulo 2 del libro. El que estuvimos leyendo hasta ahora, capítulo 1 por supuesto, tenía como título Del sentirse importante a la oración. Empezamos el capítulo 2 que tiene como título De la popularidad al servicio ministerial. Eso es lo que esta noche les propongo que podamos compartir. Henry Nouwen, este sacerdote fallecido en 1996, escribe este libro concretamente en el nombre de Jesús desde una experiencia muy particular que él se tomó, que se permitió vivir en una comunidad con personas con discapacidad durante mucho tiempo, internarse a vivir con ellos por un proceso personal que él sintió que necesitaba y desde ahí va a escribir y va a aprender que para poder ser líder hay ciertas cosas que creemos que son necesarias como el poder y deslumbrar y la popularidad y la autoridad, y él se da cuenta que no, que hay otras cosas más profundas que sirven, y de eso trata este libro. En definitiva, propone Henry Nouwen que los dirigentes, los que van a estar a cargo de comunidades cristianas en el futuro de él, que murió en 1996, sería nuestro presente muy probablemente, tiene que tener ciertos rasgos, ciertas características el líder de comunidades, de grupos, de actividades dentro de la iglesia. Así que por eso me pareció importante el momento de elegir qué libro compartir con ustedes, y es lo que ahora vamos a continuar. Los saludo a todos, muy bienvenidos a la buena lectura de Henry Nouwen En el nombre de Jesús, capítulo 2, de la popularidad al servicio ministerial. La tentación, ser espectacular. Voy a hablarles de otra experiencia personal, fruto de mi traslado desde Harvard a El Arca. El Arca es la comunidad de discapacitados donde él vive. La experiencia fue la de compartir el servicio ministerial. Fui educado en el seminario de forma que concebí el ministerio como algo esencialmente individual. Tenía que estar bien preparado y bien formado. Después de 6 años de preparación y formación, se me consideró capacitado para predicar, administrar los sacramentos, aconsejar y dirigir una parroquia. Se me hizo sentir como un hombre al que se le envía a hacer un camino largo, con una mochila a la espalda, con todo lo necesario para ayudar a las personas con las que se va a encontrar en el camino. Las preguntas tenían respuestas, los problemas soluciones, y las penas tenían sus medicinas correspondientes. Lo único que hacía falta era saber cuál de los 3 campos se estaba trabajando en cada caso. Al cabo de los años, me di cuenta de que las cosas no eran tan sencillas. Pero mi visión individualista del sacerdocio no cambió. Cuando me convertí en profesor, me sentí todavía más empujado a hacer las cosas a mi manera. Podía escoger mi temario, mi propio método, y a veces incluso hasta los alumnos. Nadie me cuestionaba mi manera de hacer las cosas. Y cuando terminaba la clase, era completamente libre de hacer lo que quería. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene derecho a su vida privada. Pero cuando llegué a El Arca, este individualismo fue puesto en tela de juicio. Aquí era uno más entre los muchos que intentaban llevar una vida totalmente integrada con la de los disminuidos, los discapacitados. Y el hecho de ser sacerdote
no me daba licencia para hacer las cosas a mi manera. Todo el mundo quería saber mi paradero durante todas las horas del día, y todos mis movimientos eran supervisados. Se me asignó un miembro de la comunidad para que me acompañara. Se formó un pequeño grupo para ayudarme a decidir qué invitaciones aceptar o rechazar. Y la pregunta que con más frecuencia me hacían las personas discapacitadas con las que vivía era: ¿vas a volver a casa esta noche? En una ocasión en la que salí de viaje sin despedirme de Trevor, uno de los discapacitados con los que vivo, la primera llamada telefónica que recibí al llegar a mi destino fue la suya, preguntándome con una voz temblorosa por el llanto: Henry, ¿por qué nos has abandonado? Te echamos mucho en falta. Por favor, vuelve. Al vivir con una comunidad formada por personas profundamente heridas, he llegado a la conclusión de que había estado viviendo la mayor parte del tiempo como un funambulista que se pasea arriesgadamente apoyando sus pies en un cable muy fino, colocado allá arriba, muy alto, intentando ir de una torre a otra, siempre en espera del aplauso, en el caso de no caerse y romperse una pierna. Precisamente, la segunda tentación de Jesús fue la de hacer algo espectacular, algo que podía haberle hecho arrancar del público un fuerte aplauso. Arrójate desde el alero del templo y deja que los ángeles te recojan y te lleven en sus brazos. Pero Jesús rechazó convertirse en un acróbata. No vino para demostrar a los demás lo que era. No vino para andar sobre carbones encendidos, tragar fuego o poner su mano en la boca de un león para demostrar que tenía algo importante que decir. No tentarás al Señor tu Dios, dijo. Cuando miran a la iglesia de hoy, fácilmente ven en ella el predominio del individualismo entre los sacerdotes y las demás personas dedicadas al servicio ministerial. Son pocos los que de entre nosotros tienen un repertorio de habilidades de las que estar orgullosos. Pero la mayoría de nosotros siente que, si tiene que demostrar algo, debe hacerlo él solo. Pueden asegurar que la mayoría de nosotros nos sentimos funambulistas, fracasados, después de haber descubierto que no teníamos poder de convocatoria de miles de personas, que no éramos capaces de conseguir muchas conversiones, que no teníamos talento para inventar brillantes funciones litúrgicas, que no éramos tan populares entre los jóvenes, los adolescentes o los ancianos como habíamos pensado, y que no éramos capaces de responder a las necesidades de nuestra gente como habíamos esperado. Pero la mayoría todavía seguimos pensando que, idealmente, deberíamos haber sido capaces de hacer todo eso y de haberlo hecho con éxito. El deseo de fama y el heroísmo individual, aspectos tan evidentes en nuestra sociedad competitiva, no son del todo ajenos a la Iglesia. También en ella predomina la imagen del hombre o de la mujer que se han hecho a sí mismos y que son capaces de hacer todo ellos solos. Segundo punto del capítulo 2, la tarea. Apacienta mi rebaño. La tentación, sentirse espectaculares o ser espectaculares. La tarea, apacienta mi rebaño. Después de haber preguntado 3 veces a Pedro, ¿me amas?, Jesús dice, apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, aliméntalas. Una vez seguro del amor de Pedro, Jesús le confía el trabajo ministerial. En el contexto de nuestra propia cultura, podríamos entender esto de forma muy individualista, como si Pedro hubiera sido enviado en aquel momento a una misión heroica.
Pero cuando Jesús habla sobre pastorear, no quiere que pensemos en un pastor valiente, solitario, que cuida de un gran rebaño de ovejas obedientes. Da a entender de muchas maneras que el ministerio es una experiencia comunitaria y mutua. En primer lugar, Jesús envía a los 12 de dos en dos, Marcos 6, 7. No podemos olvidar este hecho. No podemos llevar la buena nueva por nuestra cuenta. Hemos sido llamados a proclamar el Evangelio juntos, en comunidad. Aquí se deja ver claramente la sabiduría divina. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, la obtendrán de mi Padre Celestial, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, dijo Jesús en Mateo 18 del 19 al 20. Seguramente habrán descubierto por ustedes mismos que es radicalmente diferente viajar solo a hacerlo en compañía. Yo he comprobado muchas veces lo difícil que me resulta ser fiel a Jesús cuando estoy solo. Necesito a mis hermanas y hermanos para que recen conmigo, para que hablen conmigo sobre la misión espiritual que llevamos entre manos y para exigirme permanecer limpio de mente, de corazón y de cuerpo. Pero hay algo mucho más importante. Es Jesús quien cura, no yo. Es Jesús quien dice las palabras de la verdad, no yo. Jesús es el Señor, no yo. Esto se hace patente cuando proclamamos juntos el divino poder redentor. Evidentemente, cuando trabajamos juntos en un servicio ministerial, les resulta más fácil a las personas darse cuenta de que no vamos en nuestro propio nombre, sino en nombre del Señor Jesús que nos ha enviado. Antes viajaba mucho, predicaba, dirigía ejercicios espirituales, daba lecciones magistrales y conferencias orientadoras sobre temas trascendentales. Pero siempre iba solo. Ahora, siempre que soy enviado por la comunidad para hablar, donde sea, la misma comunidad hace lo posible para que alguien vaya conmigo. El hecho de estar aquí con Bill es expresión concreta de la visión de que no solamente debemos vivir en comunidad, sino ejercer nuestro ministerio en comunidad. Bill y yo hemos sido enviados a ustedes por nuestra comunidad con la convicción de que el mismo Señor que nos ha unido en el amor se nos revelará a nosotros y a otros si hacemos el camino juntos. Hago un paréntesis. Este libro, yo les había dicho, muchos de los libros de Henry Nouwen son conferencias hechas libro. Bueno, esto es una conferencia que él da acompañado, como él lo nombra, por Bill. En la introducción, que yo me salteé para empezar con los capítulos, él lo explica. Está dando una charla, una conferencia en un lugar, acompañado por una de las personas con discapacidad de la comunidad del Arca. Y él está ahí, están juntos dando esto que, bueno, se transformó en un texto, en un libro. Sigo con el libro. Pero hay todavía más. El ministerio no es solo una experiencia comunitaria, es también una experiencia mutua. Jesús, hablando de su ministerio pastoral, dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, lo mismo que mi Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él. Y como buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas. Juan 10, del 14 al 15. Jesús quiere que ejerzamos nuestro ministerio como lo hizo él. Quiere que Pedro apaciente sus ovejas y que las cuide. No como los profesionales que conocen los problemas de sus clientes y los cuidan, sino como hermanos y hermanas vulnerables que conocen y son conocidos, que cuidan y a su vez son cuidados, que perdonan y son perdonados, que aman y son amados. De algún modo, en el mundo actual, hemos llegado al convencimiento de que el liderazgo exige poner una cierta distancia respecto a aquellos a los que se está llamado a guiar. La medicina, la psiquiatría y el trabajo social
todos nos ofrecen unos modelos en los que el servicio tiene lugar en una sola dirección. Uno sirve y el otro es servido. Y cuidado con confundir los papeles. Pero, ¿cómo va alguien a entregar su vida por aquellos con los que no se le permite ni siquiera entrar en una relación personal de amistad? Entregar tu vida significa hacer accesible a los demás tu propia fe y tus dudas, tu esperanza y tu desesperación, tu gozo y tu tristeza, tu valor y tu miedo, como caminos para entrar en contacto con la vida del Señor. No somos los que curan, los que reconcilian, los que dan la vida. Somos personas pecadoras, quebradas, vulneradas, que necesitan tantos cuidados como aquellos a quienes cuidamos. El misterio del servicio ministerial es que hemos sido escogidos para hacer de nuestro amor, limitado y muy condicionado, la puerta de entrada para el amor ilimitado e incondicional de Dios. Por eso, el verdadero ministerio debe ser mutuo. Cuando los miembros de una comunidad de fe no pueden conocer realmente y amar a su pastor, el pastoreo se convierte rápidamente en una forma sutil de ejercicio de poder y empiezan a hacerse notar rasgos autoritarios, dictatoriales. El mundo en que vivimos, el mundo de la eficacia y el dominio, no tiene modelos que ofrecer a los que quieren ser pastores de la forma en que lo fue Jesús. Incluso las llamadas profesiones de ayuda han sido secularizadas hasta tal punto que la influencia mutua no puede ser vista más que como una debilidad y una forma peligrosa de confusión de papeles. El liderazgo del que nos habla Jesús es radicalmente distinto del que nos ofrece el mundo. Un liderazgo de servicio, usando el término de Robert Greenleaf, en el que el líder es un servidor vulnerable que necesita de las personas tanto como las personas necesitan de él. Pienso que está claro que la iglesia del mañana necesita un nuevo tipo de liderazgo. Un liderazgo que no tiene nada que ver con el juego de poderes del mundo, sino con la imagen del líder servidor, Jesús, que vino a dar su vida por la salvación de muchos. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy. Mañana leemos el tercer punto del capítulo 2, que se llama la práctica de la confesión y el perdón. La confesión y el perdón. Bueno, aquí lo que está hablando en este punto final que acabo de leer es esto de ser ministerio mutuo, es de ida y vuelta, es acompañar a alguien pero también darse a conocer y dejar que lo que le pasa a ese alguien también le pase a uno. Y mencionaba cómo las profesiones marcan actualmente la sana distancia de no dejarte influir por el que estás acompañando, que no se meta en tu corazón, que no, o sea, cierta distancia profesional, se dice. Él dice, bueno, no es lo que hizo Jesús y no es lo que nos toca en ciertos roles y ministerios. Si yo voy a dar solamente en una dirección lecciones y no voy a dejar que nada de lo que le pasa al otro me toque, me cuestione, incluso me afecte, y es muy difícil acompañar. No es lo que hizo Jesús. El liderazgo de Jesús es involucrarse tanto que, si es necesario, da la propia vida. Es para pensar. En vez de ser espectacular y de llamar la atención y todo lo que decía como tentación, acá es entregarse de verdad. Bueno, seguiremos mañana entonces este pequeño libro de Henry Nouwen, En el nombre de Jesús. Buenas noches, que descansen.